hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Mundo Alternativo. Ya estamos aquí en Radio Tele, en las instalaciones del grupo Radio Tele. Así lo encuentran ustedes en el internet. Gracias por su preferencia. Un saludo muy afectuoso para toda la gente de Morelia, a la gente del interior del estado de Michoacán, a la gente que nos mira y escucha en otros estados de la República Mexicana y en otros países. ¿Cómo estás, Mimis? Buen día. Ay, muy contenta y más en este día tan especial, el Día del Maestro, pues felicidades Maestro Sato, felicidades Rosa Aurora. Aquí tenemos una muestra de dos excelentes maestros. Y don Daniel Sánchez, que está ¿También, fuera de cámaras. ¿También es maestro? Ah, no, pues aquí mis respetos. Y felicidades. La verdad, Muchas Rosa Aurora. gracias. Sí, muchas gracias. También muy contenta, aunque prácticamente, bueno, nos generalizan a todos dentro del mismo ramo como maestros, pero nosotros somos festejadas las educadoras el 21 de abril, pero de todas maneras nos festejan el Día del Maestro, que viene siendo la misma función. Yo creo que una de las profesiones más bonitas, bueno, así lo considero, porque el ser maestro no solamente es tener el título de maestro. Tenemos grandes maestros en la historia, grandes maestros con los que podemos compartir, grandes maestros con los que podemos aprender. Por ejemplo, tú también eres una gran maestra, yo he aprendido mucho de ti. Entonces, es algo fabuloso, es algo muy bonito cuando se encuentra uno con alguien. Es por eso, porque tenemos esa misión de aprender del maestro que tenemos enfrente. Además, creo que en la vida, Rosa Aurora, Mimis, don Daniel, sí, y toda la gente que nos está mirando, en la vida a veces o somos aprendices, o somos alumnos, o somos maestros. Así es. Y es un papel que tenemos que tomar porque o estamos enseñando algo, aunque sea pequeñito, o estamos aprendiendo. ¿Enseñamos o aprendemos? Y esa es como la dinámica de la vida, Mimis. Así es. En realidad, los grandes maestros en su momento y aún en todos los momentos sigue siendo aprendiz, como dices tú. Y aprendiz, sí, ¿verdad? Estudiante o aprendiz. Sí. Y bueno, se me hace muy bonito este día porque es reconocer a todos esos grandes maestros que estuvieron en nuestra vida, en cada una de nuestras vidas, dejándonos una huella, dejándonos pues huellas fuertes, huellas grandes que te matizan tu vida, que te cambian, te transforman tu vida. ¿Puedo hacerles una pregunta? Uh-huh. Para ti, ¿qué gran maestro de toda tu vida, desde la primaria, kinder o así te viene ahorita que te haya dejado una huella? Tuve muchos maestros buenos y otros no tan buenos, pero obviamente uno debe de aprender de ambas partes, de los que son buenos maestros y de los que no fueron tan buenos maestros, porque finalmente algo tienes que aprender de los que no son tan buenos maestros, tienes que aprender a no ser como ellos, tienes que aprender a saberte llevar o respetar ciertas actitudes o ciertos pensamientos que a lo mejor no vibran contigo, pero es un aprendizaje constante. Entonces sí te podría hablar de muchos maestros, pero yo creo que en la vida los maestros que son más valiosos son los que impactaron de tal manera que tú dijiste, gracias a este maestro yo voy a ser maestro, o yo voy a ser arquitecto, o yo voy a hacer esto, o yo voy a hacer lo otro en la vida. Entonces son los que te impactaron, son los que te influyeron, son los que de alguna manera te ayudaron a tomar decisiones en tu vida. Pero a ti, el del tercero de primaria o el de alguno que, aunque no me digas el nombre, pero que te marcó. Sí, o sea, sí hubo, pero ahorita no me acuerdo de los de la primaria ni de los de la secundaria, porque ya hace muchos años, bueno, ya son del siglo pasado, pero sí de la carrera, un chileno que teníamos como maestro, Osvaldo Arias, una eminencia, y nos hacía leer y comprender, o sea, a mí siempre me encantó leer. Entonces, cuando un maestro nos ponía a leer cosas muy interesantes, no nada más lo oficial, sino uh-huh, cosas que tenían que ver con la historia, sí, pero que no era lo oficial. No, a mí esos maestros me encantaban, y entonces sí, en la prepa y en la facultad sí tuve maestros excelentes que gracias a su ejemplo es que yo me volví maestro también. Ay, sí, qué padre. ¿Y tú, Rosa Aurora? Bueno, fíjate que
para mí sí hubo una persona que me impactó mucho y a una edad muy temprana. A los 3 años, entre los 3 años y 4 años, que es el primer grado de preescolar, que me tocó la suerte en el jardín Emiliano Zapata, Emiliano Carranza, que estaba en el centro de aquí de la ciudad de Morelia. Una maestra con sus trabajos y su forma de dar la clase, me impactó tanto que recuerdo que dije, yo quiero ser educadora porque yo quiero ser igual que ella. Y casualmente la maestra se llamaba Aurorita. Ah, mira. O sea, tenía algo en común. Segundo lugar, mi padre. Mi padre, porque mi padre también fue maestro, aunque él hubiera querido estudiar Derecho y también igual de manera que yo estudiara, quería que yo fuera licenciada, pero yo ya traía desde el preescolar el querer ser maestra. Mi padre, porque mi padre me enseñó a leer, mi padre me enseñó a comprender las lecturas, a que la lectura no tenía que memorizarla, sino la tenía que analizar y aplicar de acuerdo al análisis, el enfoque que le estaba dando, y tomar en cuenta el entorno que se vive para poder, todo libro tiene enmarcado un entorno y cada persona lo ve de diferente manera de acuerdo al entorno que se está viviendo. Entonces es un gran aprendizaje. Me tocaba ir con ellos al café donde hacían esas mesas de libros que habían leído y hacían los comentarios, los puntos de vista, cada quien cómo lo veía, cómo se aplicaba. Con él aprendí la oratoria, que lamentablemente por ciertas circunstancias físicas se me dificulta ya un poco. Me encanta la declamación, me encantaba hacer escribir poesías. O sea, declamaba en todos los eventos, era la declamadora oficial. Así que imagínate, el gran maestro, pues mi padre fue escritor, aunque no estudió historia, le gustaba mucho la historia a él. Él nos platicaba mucho la historia de años, cómo había influido, cómo eran los cambios. O sea, tuve un gran maestro en casa. Déjeme saludar aquí porque están mandando felicitaciones. Natalia Cetina dice, hola, buenos días queridos maestros, qué gusto saludarlos desde Los Ángeles, California. Fuerte abrazo para todos, bendiciones. Ustedes han sido una bendición en mi vida, gracias especialmente a la señora Rosy. Bendiciones infinitas a los tres. Luego Pablo Martínez, feliz y bendecida semana para todos y feliz día del maestro. Y Jessy Vargas dice, buenas tardes, muchas felicidades maestros, Sato, Rosa Aurora, Mimis, gracias por sus enseñanzas, un fuerte abrazo de oso para ustedes, saludos desde Tancítaro, Michoacán. Y ya en la segunda parte, fíjate, esa fue la preparación primera que tuve para escoger lo que era una carrera. Porque creo que si hubiera habido la carrera esotérica en ese tiempo, hubiera sido mi abuela. Hubiera sido mi abuela mi gran maestra, porque ella me enseñó a reconocer algunas plantas, me enseñó a hacer sanaciones, me enseñó varias partes que no estaba tan fija en ese tiempo lo esotérico, pero realmente, te digo, son 2 etapas de mi vida, que por cierto una persona me dijo, este es el lugar donde debes de estar. Imagínate, Rosa Aurora, así como en Harry Potter que iban a la escuela de Hogwarts, aquí hubiera sido, pero en el castillo de Chapultepec, y hubiera estado genial que yo hubiéramos estado en nuestra escuela de magia y hechicería. Había aquí, si es en Morelia, en el convento, maestro, el que está en Altozano. En mi época estaba nada más en lo que era el convento y era una belleza. ¿Cómo se llama el los convento? de los benedictinos. Sí, era una belleza cuando no estaba nada construido a los lados. Sí, era muy bonito. O sea, había aquella vegetación. Bueno, yo recordé porque... Se veía el monte, pues así. Mi abuela me llevaba, nos levantaba a las 4 de la mañana y empezábamos a caminar de ahí de Carrillo hacia arriba, y ya caminando hasta allá, con nuestra botellita de agua y nuestra botellita de avena en agua. Para aguantar y unos bolillitos. No saques tentación ahorita.
Y tú, Mimis, ¿quiénes te influyeron a ti Pues en mira, la vida? a mí, yo tuve una maestra en tercero de primaria, era maestra. Y ella fue muy, me sentí como tomada en cuenta, como que ahí aparezco yo a la vida, ¿sí? Porque mientras eras niña y ya ves cómo eran antes los niños, este es tema de niños, váyase para allá. Y los niños allá y así, ¿no? Y esa maestra como que, Licha se llamaba, este, como que me hizo, como que existía, como que me hizo conciencia de que yo existía, ¿sí? Y después, posteriormente tuve un gran maestro que también me inspiró mucho al conocimiento en la Rector Hidalgo, un historiador. Nos platicaba historia, pero en cuento, Ajá. así pues, ay no, era una cosa y nos dejaba leer y la exposición era también así, en cuento. Entonces él nos ayudó mucho, o a mí me ayudó mucho a la cuestión de la investigación, a desarrollar de poder investigar, que después me sirvió muchísimo, porque yo estuve en un programa de experimentación en el Colegio de Bachilleres en Hermosillo, donde tu participación siempre era en equipo, no individual. O sea, el equipo trabajaba y el equipo tenía la calificación. Entonces el mismo equipo hacía la presión de que todos trabajaran y de encontrar habilidades de cada uno, los que hablaban en público, los que investigaban, los que con una serie de técnicas. Entonces ahí tuve también un gran maestro que pues no sé, me inspiró muchísimo también a lo que es la investigación y todo esto. Y ya posteriormente un gran maestro de hace 20 y tantos o 10 y tantos años, pues tú. Muchas gracias. Me voy a sonrojar. Gracias, Tú, porque de alguna manera yo estaba como que buscando una manada, se los juro. Y Sí. cuando Una tribu. Una tribu, yo decía manada. Sí, porque éramos la manada de los unicornios. Sí. Y yo quería porque veía, o sea, yo me sentía marciana con toda la gente, pues muy del común y corriente, pero no con cosas profundas ni esotéricas. Entonces conozco a Mai, platicamos bien padre, luego te conozco a ti, conozco el grupo, no hombre, ahí ya haz de cuenta que encontré a mi familia. A la familia perdida. Así es, yo siento que se siente uno en ese espacio, realiza uno muchas labores y también encuentra uno el camino en lo espiritual. Yo digo, lo encontré con mi abuela, pero quedó suspendido. Y es en el momento en que se convierte uno hasta cierto punto lo que nosotros en preescolar le llamamos niños fantasma. Pues a lo mejor yo era una niña medio fantasma. Niños fantasma que no son muy tomados en cuenta, como que se no te aíslan, notas, como que como estás, no se pero integran, pasas desapercibida hasta que se tienen que hacer varias técnicas para poderlas integrar, pero en este caso hay que ver qué es lo que más les llama la atención para poderlas integrar en el grupo. Entonces yo siento que ahora sí varios fantasmas nos hemos reunido en este grupo. Sí, porque fíjense, por ejemplo, yo sin mayor ciencia siempre leía libros de esto, pero yo solita. Leía la mano, yo solita, y se la leía medio mundo y tuviera bien acertada, entonces todo el mundo, ay, Mimi, léeme la mano y todo, sin mayor preparación hasta que, y hacía mis hierbas y pero pues ya lo trae uno, ¿verdad? Pero cuando encuentras tu manada y que entonces todos hablan de lo mismo y todos les ha pasado lo mismo, y es una cosa padrísima. Muchas gracias, ¿eh? Así es. Y también saludamos a Chato Arredondo Mora, que está en la hermana República de Zacapo, Michoacán. Ay, perdón. Y fíjense que no solamente los maestros de escuela inspiran, sino que también religiosamente, o a veces vemos en el cine, o vemos un presidente o un político importante. Siempre en la vida encontramos a alguien que es un ejemplo a seguir porque enseña algo. Y todos enseñan. Que no siempre enseñan lo mismo, pero siempre enseñan algo. Y que no checas. Por ejemplo, yo tuve un gran maestro también en la parte espiritual, un sacerdote. Me daba tremendos tomos para leer y luego vamos analizando. Y él era de carrera de psicólogo. Entonces tenía los pies como en la tierra. Entonces la parte espiritual y teológica, no hombre, padrísimo. Vamos a un corte y ahorita regresamos.
Pues seguimos aquí en el programa y vamos a ver qué nos comenta Rosa Aurora antes de empezar a hacer otros comentarios muy interesantes. Bueno, creo que tenemos varios maestros. Yo tuve un maestro, un gran maestro, a pesar de que yo no iba a la iglesia, no soy muy afecta de asistir a misa, un sacerdote que para mí fue un maestro ascendido. Maestro ascendido, ¿por qué? Porque me dio esa señal de una luz que sale del ataúd, que finalmente los expertos, el maestro conoce los expertos que analizaron el video, al finalizar se va de un violeta a un color púrpura. Entonces, nadie más captó esa señal y fue mi guía durante, pues, casi 28, 30 años. Increíble, él sabía cuando yo iba para su casa, decía, abran la puerta porque viene la maestra Rosy. Pues, oiga, ¿cómo le hizo? O sea, tenía ciertas cosas, era una persona que yo creo que en este mundo de lo espiritual es lo primero que se nos tiene que nos enseña y que nos atrae, la humildad con que escuchan, la humildad con que te tratan. O sea, no el hecho de que seas un sacerdote te va a dar todo ¿cómo le llaman cuando suena? Un sermón, sino él simplemente con que te tocara la mano, con eso prácticamente sentías ese consuelo y esa parte que necesitabas. Entonces creo que por ahí empezamos también a trabajar la espiritualidad. Aparte sabemos, maestro, que durante toda la historia ha habido grandes maestros y lamentablemente creo que es una de las profesiones, aunque en ese tiempo pues no dijéramos maestros titulados como maestros, pero tuvimos varios maestros, entre ellos al maestro Jesús. Y que de alguna manera, aunque no se le reconoce por la Secretaría de Educación Pública como maestro, así es, pero sí tuvo sus estudios en esos años perdidos, que el maestro Jesús anduvo en India, anduvo en Persia, en Mesopotamia, en Egipto, que fue su última escuela en Egipto, donde tomó los últimos grados y niveles que recibió, que el último de ellos se llamó el Cristo. Entonces, es que estos maestros de la antigüedad se reconocían como guías espirituales, sí tenían sus discípulos, sí tenían sus adeptos, como Buda, como Mahoma, como Krishna, entonces tenían sus discípulos y pues en base a la práctica cotidiana, pues se volvieron maestros y hoy en día los reconocemos, pero sí es importante aprender de la historia de ellos, para que entendamos los ejemplos de cómo pasaron todas las vicisitudes que tuvieron que enfrentar para convertirse en lo que se convirtieron y que en la historia, ya en libros importantes, pues se observa la gran labor que hicieron en su vida. Fíjate que sí es muy, muy interesante porque yo creo que de todas maneras un maestro arrasa cuando da el ejemplo. O sea, que no nada más da la palabra. En el caso del maestro Jesús, pues daba el ejemplo y aparte el conocimiento que tenía. Él se caracteriza por, si lo sacamos pues de lo católico y religioso, por la forma de explicar y dar las lecciones con parábolas, cuentitos que siempre tenían... Fábulas que siempre tenían la lección, el aprendizaje. Y bueno, su gran legado es precisamente el encontrar tu parte divina y reconocerte para amarte a ti, que ya se ha modificado pero tergiversado. Pero en realidad, ¿por qué? Porque si cada uno nos reconocemos como lo que él nos dio, que es lo más como muy práctico, ¿no? O sea, ámate a ti como tú te amas, puedes amar a los demás. Es que fíjate que se siguen, aunque no quieran, se sigue tomando en cuenta el aprendizaje que dejó el gran maestro Jesús, porque para mí es el avatar de avatares. Realmente fue una persona
que no tenía realmente su aprendizaje en una escuela, en una iglesia, porque él no vino a fundar iglesia. Él vino a fundar el amor en cada una de las personas, la iglesia en cada una de las personas. O sea, él venía a decirte que tenías que hacer un trabajo espiritual individual para tener esa conexión divina. Interno. Entonces, ¿dónde era donde daba clases él? En los montes, en los cerros, en los pueblos, en las calles. Exactamente, no necesariamente en una iglesia. Como lo hacían los griegos. Exactamente, nada más que la mente del ser humano es tan concreta, tan cerrada a veces, que dicen que si no tenemos un espacio, no se está realizando esa conexión divina con lo más sagrado, lo más divino, Dios como le llamen, y esa energía superior, que independientemente, aunque dicen yo no creo, todo el mundo tenemos esa divinidad dentro de nosotros. Dicen que los maestros ascendidos son seres espirituales que antiguamente o en otras vidas fueron seres humanos comunes, que fueron sometidos a una transformación conocida como iniciación, que fue lo que pasó con el Maestro Jesús. De hecho, creo fueron 7 iniciaciones en Egipto, en las que tuvo el Maestro Jesús, obsequiándoles ese nivel y una jerarquía mucho más elevada con el fin de brindar la luz a todas las personas de la tierra. Ellos venían a traer ese mensaje de amor, de respeto propio. Y por ejemplo, yo lo comparo con la educación actual. La escuela no solamente es un medio de aprendizaje, son 4 pilares, que son la familia, el alumno, los maestros que encontramos diariamente y la sociedad. Así es. Y regresando al tema de los maestros de antaño espirituales, también Buda tuvo sus iniciaciones. Buda, sí. Hay una película que a mí me encanta para los que no quieran leer toda la historia de Buda, porque van a decir, ay, es que nos van a poner a leer. La película se llama El Pequeño Buda. Sí. Es una película hermosísima que habla acerca de cómo Siddhartha, siendo un príncipe, se convirtió en el gran iluminado en el que todos conocemos ahora, pero hay que conocer la historia de la transición, porque todos los grandes maestros de la antigüedad tuvieron que pasar de seres humanos comunes y corrientes a grandes hombres que tuvieron que dejar un legado y una enseñanza muy importante en la vida de la humanidad. Sí, ya ves ya ves en el caso de Buda, o sea, también los mensajes y las herramientas que nos da, como es el entender que la meditación es la forma como tú puedes entrar dentro de ti y aquietarte. Y también en lo que nos apoya muchísimo es precisamente en entender la ley del karma o de causa y efecto, que no vas por la vida libre aventando pedradas sin que se te regresen. O sea, es como pero también es una cosa muy interesante ver cómo se repiten las historias, ¿verdad? En el caso de Buda, Krishna y el Maestro Jesús tienen los mismos sermones, convierten agua en vino, discípulos. Nacieron de una virgen. Sí, fueron de una virgen. Tienen y eran de buenas porque José era un hombre rico, un contratista de carpintería, de trabajos de carpintería, que se usaba muchísimo en esos tiempos. Buda, pues era hijo de un rey. Riquísimo. Y Krishna creo que él sí, uno de sus, no me acuerdo, creo que su mamá era humilde y su papá era más o menos de posición. Ajá. Y se repite lo mismo. O sea, que eran seres humanos que quieren salir de donde están para conocer al mundo y dar su mensaje. Ay, pues a ver si yo cuando dijo Dolores Aurora que muchos de los maestros que estamos mencionando
Y de los maestros ascendidos, en su momento fueron seres humanos humanitos. normales. A lo mejor cuando ya deje de ser este ser humano normal y trascienda y me vuelva un maestro ascendido, a lo mejor voy a ser un sopilote ascendido. Así como me comporto, voy a ser un sopilote o un murciélago o un vampiro ascendido. Bueno, maestro, yo creo que si no llega a ser un maestro ascendido, creo que de todas maneras tiene ciertas virtudes porque trabaja el yin yang y no es nada más trabajar lo blanco, o sea, trabajar lo bonito. Recordemos que tanto Jesús como Buda tuvieron sus lados también, ese yin yang que luchar. Buda, por ejemplo, tuvo que que empezar también como Jesús, porque tampoco fue por una iglesia. No. De ahí viene lo que viene siendo ya el budismo. Y una de las Y el budismo no es una iglesia, es una filosofía. Es una filosofía, exactamente, y también de Jesús es una filosofía. Es una filosofía. De hecho, en el momento que le dice a Pedro, tú eres la piedra de mi iglesia, está diciendo, eso es lo que tienes que enseñar. Cada ser humano es una piedra de mi iglesia. ¿Quién es mi iglesia? Toda la humanidad. Entonces, Buda fue un asceta meditante, eremita y sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Dice, para él en el budismo lo más importante eran los sutras. Uh-huh. El camino que nos lleva a reconectar con nuestro espíritu consiste en 3 etapas: escuchar, oler, reflexionar. Entonces, si se fija, maestro, tiene lo mismo. Jesús con sus parábolas o fábulas, que le llamamos en este tiempo, era eso. Un buen maestro no es el que te tienes que aprender las cosas de memoria, las tienes que reflexionar. Las tienes que vivir. Y hacer vida. Cuando las reflexionas, las aplicas. Si no, no hay ese aprendizaje. No lo aprendes hasta que no lo haces vida, lo experimentas. Y lo que hoy en día se dice, el universo te pone una y otra y otra y otra vez las lecciones hasta que aprendiste y ya no vuelves a cometer los mismos errores. Decía Buda, uno de los sutras era: el observar tiene claridad. El que sabe observar va a tener claridad mental. Sé sabio y observa, no hables, solo observa y aprende. El segundo sutra era: solo el amor disipa el odio. La luz disipa la oscuridad y la oscuridad es el odio. Exactamente lo que estábamos trabajando. No es quitarte la parte oscura que traes, sino trabajar con ella. Trabajarla. Para poderla trabajar. Porque luego mucha gente piensa que el hecho de estar trabajando el lado espiritual, ya te estás convirtiendo en santo, ya eres de... No, nada de eso, que ya no debes de decir ni malas palabras, No, yo creo que a todo mundo se nos salen como los malos pensamientos, ¿verdad? Es esa parte oscura que tiene uno que trabajar. Y déjame decirte, como me decía ese gran maestro que les comento, sacerdote, decía que entre más cerca de la luz, más grandes las tentaciones. Y fíjate, hablando de tentaciones, Jesús, Krishna, Mahoma, Buda, todos estos grandes maestros de la antigüedad, que son ejemplos a seguir en la actualidad por su filosofía, por las enseñanzas, ¿qué de tentaciones tuvieron? Sí. Así, tener el diablo ahí a un lado, ahora se nos aparece el diablo y ya le mentamos la madre y nos vale, o sea, ya no son las mismas enseñanzas de aquellos tiempos. No, y hay tentaciones que no se dieron a conocer en su tiempo, que se han ido revelando poco a poco, que la gente lo sospechaba, pero simplemente sabemos, bueno, sin ofender a nadie de acuerdo a sus costumbres, pero se sabe que de hecho en pinturas y en todo, el cáliz representa algo muy especial. Sabemos que Jesús tenía una pareja. Uh-huh. Sí. Era un humano. Jesús tuvo miedo y recuerdo que es una de las partes que más me gusta de Jesús, cuando está en el huerto de los Olivos, en el Monte de los Olivos, haciendo oración, y se dice, no lo manejan como que el diablo tuvo una pelea con el diablo, porque el diablo quería que desistiera. No era el diablo,
Dicen que el diablo lo tenemos nosotros mismos dentro de nuestras obscuridades. Y en ese momento Jesús como humano, porque Jesús llegó como humano. Sí, claro. Y todos somos hijos de Dios, si lo vemos desde ese punto de vista. Y somos humanos. Entonces Jesús sintió miedo porque sabía que lo iban a golpear, sabía que cómo lo iban a martirizar. Entonces, por eso, continuamos en un momento. Vamos a un corte. Y una historia que quiero contar rapidito, y saludando a Vicky M. Rivas, que dice feliz Día del Maestro a todos. Gracias. Jesús, perdón, Buda. el señor Buda, cuando todavía era Siddhartha, que estaba así todo flaco, todo sin tomar agua, sin comer nada, así todo greñudo, sin bañarse y todo eso, estaba debajo ahí de un arbolito, pero frente a un río, y en eso pasa un barquito, una barquita, una canoa, con el que va manejando la canoa, un maestro de música y un discípulo del maestro de música. Y en ese momento Siddhartha escucha lo que le dice el maestro al alumno. Si estiras demasiado la cuerda, se puede reventar y no podrá tocar. Si la dejas demasiado floja, tampoco podrá tocar. Así que tienes que buscar el equilibrio. En ese momento Siddhartha aprendió una de las lecciones más grandes que en su vida aprendería, y entonces se levantó de estar sin comer, sin bañarse, sin beber agua, se bañó, probó alimento y empezó a buscar la iluminación, viviendo la vida sin irse a los extremos, que eso es lo que enseñó el Buda. ¿Tú qué vas a decir? Sí, es que realmente él estaba yéndose a Fakir. Ajá, sí. Y no es ahí.
la Al lección. sufrimiento, Al no. sufrimiento no. La vida es en la vida, en lo cotidiano, en lo chiquito, en lo de diario. Yo quería platicar también de Pitágoras. Sí, Pitágoras. Pitágoras, así como que yo tengo todos sus libros y me encanta cuando tengo dudas, donde encuentras soluciones. Un gran filósofo y matemático de la antigua Grecia. Y él, lo que él impartió, tiene grandes cátedras, porque como filósofo trabaja el encontrar tu individualismo, o sea, pero no en la parte egoísta como lo manejamos, no hay que él es muy no. Egoísta. Egoísta, no, en la parte de encontrar ese ser maravilloso que está dentro de ti, encontrar la potencia que tienes dentro de ti, destacar, por eso lo grande, pero él lo hace de una forma matemática, porque para Pitágoras todo checa, todo es matemático. Las notas musicales, de hecho, él las centra y la estudia para que hasta la fecha, pues, todos los músicos están con las notas musicales que son realmente matemáticas, el teorema de Pitágoras, pero en la vida real, con Pitágoras encuentras lo que de alguna manera o de muchas formas otros grandes maestros lo han dicho, es precisamente que sanando tú desde lo profundo, desde tu parte más espiritual, sanas lo físico, sanas tu ambiente, sanas el reflejo de lo que hay frente a ti. Así es. Rosaura, ¿tienes algún dato por ahí? Sí, más que todo, Pitágoras era muy estructurado en todo. Sí, pues Muy matemático. estructurado en todo. Y en esto, su mismo, aparte de ser ahora sí que el maestro de maestros dentro de, el padre de las matemáticas, se le podría decir más como el padre de las matemáticas, también creó un concepto, dándole un concepto a cada número, una energía, un valor energético que te ayudaba a entenderte exactamente desde lo que viene siendo tu espiritualidad, tu personalidad y cada uno de tus puntos como ser humano, y aparte los divinos también. Entonces, toda esta gente, lo que sí quisiera decirles es que mucha gente terminó en los manicomios, mucha gente, muchos de estos grandes maestros también murieron ahorcados, se suicidaron, Lapidados, quemados, y que ahora en estas fechas muchos quisieran tener estos grandes conocimientos y tener estos grandes maestros que hubo en el pasado, porque también tenemos a Platón. También. Tenemos a Platón también, que es otro de los grandes maestros. ¿A quién podríamos decir maestro? ¿Cuántos maestros? Platón, Aristóteles. No, pues tantos. Músicos, está Mozart. Hipatia de Alejandría, gran maestra, Confucio. historiadora, Confucio. Sí. Demócrito. Y Xenofonte, Ajá. Herodoto, el padre de la historia. Parmenides, Parmenides. que siempre tenían el conflicto Sí. entre ellos, contemporáneos. Había mucha gente en ese tiempo que se dedicaba a esa parte filosófica profunda, ¿verdad? Y luego los gachos malos de aquellos tiempos, pero gachos, y no quiero decir la palabra con C, que eran bien gachos, que incendian la biblioteca de Alejandría. Ay, sí. Porque sabían que ese conocimiento pues iba a ser para toda la humanidad y que iban a llegar todos a llegar a esa iluminación. Y dicen estos malosos, como en todos los tiempos ha habido malosos, vamos a incendiar la biblioteca, y se perdió tantísimo conocimiento, porque en la biblioteca de Alejandría no solamente había libros de los egipcios y de los griegos, había de todas las culturas conocidas, habidas y por haber. De hecho, hay un dato muy importante: quien estudiaba ahí, una mujer que era todo un... Hipatia. Impartía... maestro. Bueno, era una mujer muy sabia.
Ajá. con muchos conocimientos y varios idiomas y dialectos. A una edad muy temprana le gustaba leer muchísimo, a los 15 años ya Ajá. tenía un gran repertorio, pero ella se iba a la biblioteca De Alejandría. de Alejandría. Entonces, maestro, ¿por qué quemaron toda esta sabiduría? Fue un retraso porque hasta ahora están reconociendo las partes filosóficas de anteriormente. Están regresando esa filosofía, aunque un poquito revuelta a este tiempo. Hasta este tiempo, científicamente y filósofos actuales tratan, pero aún no tienen, lo quieren mantener un poquito cerrado por el aspecto de que no quieren esas mentes abiertas. Hay una obra literaria, no creo que es del siglo antepasado, que se llama Fahrenheit 451, creo que se llama así el libro, Sí. Fahrenheit 451, que según la historia en este libro, llegó un ejército a destruir todos los libros en todos los pueblos europeos, porque no querían que la gente tuviera conocimiento. Entonces, en un pueblo se pusieron de acuerdo y repartieron cada libro con cada habitante del pueblo para que se lo aprendieran de memoria. Entonces, cuando llega ese ejército de este país maloso que querían destruir el conocimiento de la gente y les quitan los libros y los queman, pues ya no les interesó los libros porque ya cada persona se había aprendido un libro de memoria, porque entonces el conocimiento iba a perdurar para toda la vida, porque se iba a transmitir de generación en generación, de padre a hijo, de maestro a discípulo, porque se iba a transmitir de forma oral. Qué bonito, qué bonito. Pero fíjate, ahorita mencionando esto, la capacidad de todos estos grandes maestros, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos duraban 20, 25, 30 años con un concepto descifrándolo. Ahorita haces una investigación así nada más y en ese tiempo se echaban esos clavadotes de años. Los mismos artistas, Miguel Ángel también, que él se metió mucho a mucha investigación, tardaba 20 años en hacer una escultura, creo que se tardó 12 años con el David, y uno pues que ahorita ya hay instrumentos y rápido haces la escultura, o sea, la paciencia, el tiempo para estar pensando, meditando, dándote cuenta y observando los músculos, cómo se mueven en el caso de Miguel Ángel, pero en el caso de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, que los conceptos de los elementos, por ejemplo, hay unos estudios de ellos, de cada del elemento, fuego, cómo del funciona, aire, de la tierra, del agua, cómo funcionan, qué parte tiene dentro de nosotros y cómo se realiza. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Cuando les enseñan
Quiero leerles lo que encontré aquí para que vean que sí existe este libro que yo les estaba comentando. Es Fahrenheit 451. Es una novela distópica del escritor estadounidense Ray Bradbury, publicada en 1953 y considerada una de sus mejores obras. La novela presenta una sociedad estadounidense del futuro en la que los libros están prohibidos y existen bomberos, entre comillas bomberos, o personajes así disfrazados que queman cualquiera que se encuentren, y entonces por eso los libros tenían que aprenderse de memoria por cada habitante para que no se perdiera el conocimiento. Fíjate, y si hiciéramos eso, qué padre sería. Ay, pues fíjate que eso pasó, o eso pasaría de manera muy interesante porque se rescataría la información, pero imagínate a quien le tocaría aprenderse de memoria la Biblia, porque Sí. muchas personas de la iglesia no se la han aprendido de memoria ni siquiera. No. Conocen pasajes, Sí. pero no de memoria. Conocen la parábola y todo, pero que se conozca de memoria. Bueno, ya un evangelio que nos tocara a cada quien. Sí, Para descifrar y según capítulo y versículo, pero no. Nada más decimos en la Biblia mencionan algo. sí, Así, pero no. Y hay personas que sí se lo saben de memoria, pero de memoria. sí, sí, sí. Sí, hay personas bien duchas para esto, Mimis. Hay personas muy estudiosas que tienen una buena memoria. Y los que no tenemos buena memoria tenemos una buena capacidad de comprensión, como Sí. lo dice Rosa Aurora. Sí, comprensión, que a la larga es mejor comprender que ser una enciclopedia. Que ser un periquito, que te aprendiste Exactamente. de memoria una canción. Sí, sin saber qué estás diciendo, Sí. qué estás entendiendo. Y es mucho más fácil trabajar de esta manera porque yo recuerdo a mi padre, una de las cosas que aprendí de él, y creo que de hecho uno de mis últimos estudios que me hicieron mentales fue de que mi lectura era en Z. ¿Qué quiere decir eso? En A ver, dinos, enséñanos. En Z, cada párrafo, usted como escritor debe saber que cada párrafo lleva una idea Ajá. principal. Sí. Entonces, de esa idea principal, lo demás únicamente es como echarle crema a los tacos. Claro. Ujú. Entonces, tomas el título, la idea principal, su título, ideas principales. Entonces, vas leyendo de esta forma. Ah, sí. Porque vas leyendo de esta forma, hilas y sacas el análisis completo de lo que viene siendo el libro. Por una parte está bien porque en un 2x3 te avientas una conferencia, puedes explicar, puedes entrar y exponer el tema, y lo puedes exponer mejor que alguien que ha macheteado el libro de memoria. Ujú. Pero lo malo es que, por ejemplo, dicen que los que leen mucho tienen una buena ortografía, pero los que leen párrafo por párrafo, ¿sí? Cuando es la lectura Z es una visualización rápida, o sea, es... Pero puedes usar las dos, ¿no? Cuando tengas que leer una novela, pues te echas todos los detalles, porque en las novelas pues sí, especialmente en las novelas, vienen unos detalles increíbles que te hacen viajar y entender, imaginar. No la idea nada más, sino vivir la experiencia. Sí. Y cuando es contenido, o sea, te entiendo porque también yo lo alcanzo a percibir, tú también. Ujú. O sea, que ya tienes que sacar así como que el resumen o el contenido, pues sí te vas y buscas las ideas principales. Sí. y no sabes ni cómo, pero ya tú sacaste la esencia de lo que estás leyendo, interpretando. Es que pues ya- ahorita ya ves que se usa, por ejemplo, la lectura rápido. Ujú. Es La precisamente, rápida. ajá, es precisamente ese. Ya te vas nada más con las palabras que Claves. sobresalen. Ujú. Sí, y es una habilidad que se va desarrollando de todas maneras a través de la lectura. En primer año de primaria, el primer libro que leí, recuerdo muy bien, fue el de Las Mil y Una Noche. Ujú. Por eso tengo esos vestuarios que se utilizaban en ese tiempo, o sea, me fascinan. Vistes el detalle, Sí, el o sea, encaje, que el viento lo movía así, Sí, que o sea, pesaba la tela así. Qué emoción. O sea, Ay,
El cómo en esa época entendías que tenías que dejar un espacio, o sea, ve cómo los escritores de aquel tiempo te dejaban con la duda para poder seguir con la lectura. Hay un libro del maestro Arturo que me gusta a mí mucho, que realmente es de gran aprendizaje, que viene en forma de historia. ¿Cuál? ¿El del del cuento? medallón. Del cuento. ¿El ¿no? Grimorio, el medallón y el Sí, oráculo? medallón. Sí. Tiene muchos secretos escondidos. Así es. Y de hecho, fíjate que si vas analizando, encuentras realmente que el maestro dejó plasmado Su mensaje. su mensaje y un aprendizaje muy grande. Pero hablando de todo esto, por ejemplo, vámonos también con los músicos. Los grandes músicos son grandes maestros y que no estudiaron música. ¿Cuánto tiempo nos queda, mi estimada Briseida? Pues ya nos vamos a ir. Ya nos Sí, vamos ya. a ir. Fue un tema muy tema muy- interesante. Ojalá que esto les sirva a la gente para investigar, para leer. Hay tantas cosas que hay que mirar y leer en la vida para seguir siendo aprendices y maestros y maestros y aprendices. Pero pues gracias a ustedes que estuvieron aquí, a don Daniel Sánchez. Rosa, nos vamos despidiendo, por favor. Sí, me despido y pues nos quedamos con muchas cosas en el tintero que ya será más adelantito. Estoy como Rosa Aurora Mendoza Guzmán en Facebook y en todas las redes sociales. Mimis. Bueno, yo quiero felicitar a todos los maestros que nos van a ver y a los familiares de los maestros, a los que nos están viendo, que nos feliciten a todos los maestros. Y a mí me encuentran en mis redes sociales como Mimis Montúfar y WhatsApp 44 31 92 01 88 para consultas, sugerencias, dudas, lo que ustedes gusten. Y pues estamos muy contentos. Y pues muchas gracias a ustedes y muchas felicidades a todos los maestros que vean este programa, que vieron este programa y que verán este programa subido en el famoso canal de videos y en la plataforma de Grupo Radio Tele. Bendiciones a todos y Bendiciones. felicidades.